Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, antes de arrancar la charla quiero saber más o menos para poder emparejar un poquitito qué nivel de conocimiento hay. Quiero que levanten la mano los que no conocen Docker, pero no conocen, es decir, han sentido nombrar la herramienta, pero no han tomado contacto con la herramienta. Bien, ok. Bueno, el resto que son expertos, esta es la charla relleno. No me odien, así que bueno. No, mentira. Bueno, la charla yo le quise poner así. No sé si se acuerdan de que había una serie de libros que era Your First Design Patterns, Your First Java, Your First Python. Entonces, ¿qué pasa? Esos libros lo que buscaban era de una forma amigable que vos te fueras familiarizando con la tecnología, con un lenguaje, con una metodología de trabajo, por ejemplo, para desarrollar software, etc. Pero esa era la idea en general. La tenía O'Reilly. Muy buena esa serie. Bueno, así me presento rápido. Soy ingeniero en informática. Trabajo desde hace década y media, casi 2 décadas en software. Arrancamos en Posumus, o sea, una empresa local. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de software relacionados a lo que es el sector fintech, agroalimentario. Hemos trabajado para telcos, startups. Y bueno, actualmente estoy como jefe técnico en un proyecto fintech. Estoy colaborando de forma activa también con lo que es el área SRE de la empresa. Y bueno, lo que me pone más orgulloso, papá de Guadalupe. Y bueno, soy enfermo del café. Así que bueno. Bueno, esto una breve semblanza de lo que somos nosotros en Posumus. Esto es algo que nosotros decimos, amamos lo que hacemos, amamos el desarrollo, pero lo que nos gusta también es generar conocimiento de forma colectiva, ¿no? Entonces por eso decimos we love dev, porque amamos trabajar en grupo. Bueno, el temario, algo muy rápido, ¿qué es Docker? Lo vamos a comparar con el esquema tradicional de lo que fue la virtualización, ¿no? Que fue algo muy disruptivo. Yo voy a decir, el primer lustro del 2000, o la primera década del 2000, yo me atrevo a decir que eso fue un cambio disruptivo en la forma en la cual se aprovisionaba software. Vamos a hacer una descripción de la arquitectura y a posteriori lo que vamos a ver son algunos ejemplos prácticos, muy cortito. Bueno, así como dice acá, vamos a decir que lo que nos permite Docker es aprovisionar aplicaciones de una forma simple, ¿sí? O sea, lo que nosotros podemos hacer es desplegar la aplicación, ¿sí? Pero de una forma que yo lo que trato de hacer es de contenerla en un paquete, en una unidad de software que sea fácilmente distribuible. ¿Ok? Esto trae muchas ventajas, como ya vamos a ver. Pero les cito las más importantes. Por ejemplo, vamos a ver... Oh my God. Oh yes. Okay. Vamos a tener un mejor aprovechamiento de la infraestructura. Vamos a lograr portabilidad, y voy a hacer un paréntesis. Y también, otra cosa que vamos a tener es que vamos a poder desplegar más rápidamente. Estos loguitos, para que tengan una idea de quiénes los están usando. Cosa muy interesante de Spotify que les voy a mencionar después, fue que ellos fueron los primeros, la primera empresa que adoptó de forma tan masiva, o sea, que tuvo granjas, así les voy a decir, farms de Docker. Incluso desarrolló un producto que se llamó Helios. ¿Sí? Un orquestador antes de que desde que Google liberara Kubernetes, ellos ya tenían Helios. ¿Sí? Obviamente, ¿qué pasa? En el 2016, entre el 2016 y 2017, hicieron un trabajo ingente para poder pasarse a Kubernetes. Trabajaron con Talkbot, una herramienta que ellos mismos hicieron, para poder ir switchando. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían, bueno, mirá, esto era lo viejo, lo que teníamos nosotros con Helios, esto va a ir a parar a lo que sería Kubernetes. Me voy a quedar en este gráfico así cortito, miren. Tenemos al pulpito y le va dando ahí los contenedores a la ballenita, ¿no? Para que vaya como cargando encima
todos los paquetitos, ¿no es cierto?, de los contenedores. Todo lo que nosotros vamos a ver tiene mucho, pero mucha relación justamente con ese paradigma que viene de la logística. Es decir, un container es algo que, o sea, un container estamos hablando ya en lo que es logística. Algo que tiene un tamaño específico. Yo lo puedo ordenar de forma simple, es decir, lo puedo stackear. Puedo, por ejemplo, ya vienen camiones que justamente ustedes saben que viene una grúa, lo pone en el camión, lo transporta. Es decir, está todo tan bien pensado para que esas unidades de transporte puedan justamente ir acomodándose en distintos espacios o en distintos medios de transporte de forma simple. Con ese paradigma es que se armó esta herramienta. Acá vamos a ver una comparación con lo que son máquinas virtuales versus lo que son los contenedores. En la máquina virtual, lo que ustedes trataban de hacer de alguna forma es de obtener una replicación de los recursos de cómputos, o sea, yo podía tener mucho hardware, podía tener un clúster físico, pero quería, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para compartir los recursos de cómputo de forma simple? Es decir, este micro tiene una capacidad ociosa importante. Tengo mucha memoria. No hay que hacer profile. Después, por ejemplo, no pasa nada. Ahí hay sobra. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que poder justamente distribuir en distintas máquinas virtuales esa capacidad de cómputo que tengo disponible y de almacenamiento. Ahora, lo que estoy tratando de hacer a este nivel justamente es como de virtualizar, es decir, hacerle creer ese proceso que yo tengo un CPU, que tengo una memoria y que tengo un disco. Vamos a hablar de lo que es almacenamiento, procesamiento y de lo que tiene que ver con memoria aleatoria, o sea, la RAM, digamos, para poder tener un espacio de memoria para ir guardando el procesamiento intermedio. Todo esto, ¿qué pasaba? Había un componente acá que se encargaba de hacer eso, que era el hypervisor. Es decir, estamos hablando cuando yo tenía algo dedicado, o sea, un sistema operativo dedicado para lo que era la parte de virtualización. En desktop yo también lo puedo hacer. Ahora, el problema de esto es que yo, por ejemplo, imagínense cuando yo tenía una aplicación. El problema que yo tenía ahí es que, obviamente, tenía que armar toda la máquina virtual. Sí, podía clonarla, podía armar toda la parte, la configuración básica, y en base a eso habían otras técnicas para poder ir aumentando e ir agregándole características. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, no tenía que hacer algo tan complejo, requería de un espacio de cómputo muy grande. Por más que yo achicara lo que más pudiera la máquina virtual, hay un límite que se vuelve infructuoso, digamos, hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan a pensar basados en conceptos ya existentes, como el chroot, por ejemplo, que estaba en Linux. Decían, bueno, hagamos una cosa, algo parecido, lleguemos a la parte de lo que serían los contenedores. Es decir, donde nosotros lo que tenemos acá es que, a diferencia de esto, acá estamos virtualizando hardware. Entonces, ¿qué pasa? Estamos trabajando sobre el hypervisor, es decir, un componente que está muy, pero muy conectado con lo que sería el kernel del sistema operativo. Acá nosotros estamos trabajando más arriba. Entonces, obviamente que eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es que obviamente no estoy trabajando con microinstrucciones tan cerca del kernel. Entonces, tiene un modelo un poco más seguro que este. Mucho más, y obviamente que también no facilita la vida cuando yo lo que quiero hacer es achicar justamente los recursos, aprovecharlos más todavía de lo que estaba haciendo acá. No sé si se entendió o hay algo que quieran preguntar. Me van cortando si ven que hay algo que no quedó claro. ¿Seguimos? Bueno. Acá entonces entra la definición de qué es un contenedor, un container. Estamos hablando de Docker ahora, olvídense de la logística. Vamos a decir que es un proceso, espacio aislado, en la máquina, que está aislado de los demás procesos de la máquina del host. O sea, perdón,
de los demás procesos que están funcionando en la máquina o el host. Así sería. Ahora, ¿qué pasa? También van a escuchar por ahí, bueno, pero es una instancia de una imagen. Sí, vamos a ver qué es lo que es una imagen. ¿Se ejecuta en diferentes entornos? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un contenedor, y ahí viene la parte donde nosotros hablamos de lo que sería parte de lo que es la portabilidad. Yo puedo tener un contenedor en mi máquina, lo puedo tener andando en una máquina virtual, o en un juego físico, por ejemplo, un server que puedo tener en la empresa, on-premise, o puedo también trabajar en un entorno cloud. ¿Sí? Amazon tiene Fargate, Azure tiene su propio también servicio de contenedores. ¿Y qué pasa? Es algo que también lo puedo extender, incluso potenciar, cuando empiezo a trabajar con un esquema de clúster, como es el caso de cuando quiero sacarle más provecho a través de Kubernetes, es decir, un orquestador mucho más robusto. Es portable, puede ejecutarse con cualquier sistema operativo, ahí hago un paréntesis, lo mencionaba ahí con Maxi, siempre y cuando alguien haya armado una imagen para esa arquitectura. Yo hace poco cambié de arquitectura basada en ARM64, los procesadores de Mac, los M1. Me dio dolor de cabeza encontrar una imagen para un motor de base de datos que, o sea, por ejemplo, SQL Server, no tiene no tiene una imagen para ARM64. O sea, ustedes no sé si sabían, SQL Server ya funciona en Linux. Ahora, cuando yo voy a querer usar, digamos, la imagen, estaba haciendo un test de integración, yo digo, no tengo, o sea, me rompía, me crashaba. Yo digo, ¿qué pasa? Reviso y dicen, mira, no tenemos versión de esa imagen para esa arquitectura, así que lo que vas a tener que hacer es descargarte esta otra imagen basada, digamos, en lo que sería la versión de SQL Server para Azure, y bueno, y eso sí me funcionó. Pude terminar el test, pero no era lo mismo, no tenía la misma versión. Después, cada contenedor está aislado de los demás, como decimos, y se ejecuta en su propio, o sea, va a ejecutar su propio software, los binarios y las configuraciones. A ver, pensemos en esto. Ustedes cuando tenían que instalar una aplicación, el problema que tenían es que tienen que, por ejemplo, cuando tienen que arrancar con Python, obviamente tienen que descargarse el runtime de Python y empezar, por ejemplo, a utilizar pip o conda u otra herramienta para descargarse los paquetes. Ahora, imagínense que alguien arma todo para que ustedes digan, para que no corras todos esos comandos, toma, acá tenés el contenedor. Entonces ustedes empiezan a codear encima de eso. Esa es la ventaja. O sea, el timing para poder empezar a volverse productivo se reduce. Y eso es importantísimo, sobre todo cuando están trabajando en un proyecto de software, que apremian los tiempos. Una imagen va a ser un paquete de software que contiene todas las dependencias para poder ejecutar mi aplicación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesito, por ejemplo, para ejecutar mi aplicación? Y trabajando en Python necesito los scripts de Python. Si estoy trabajando en un lenguaje compilado, obviamente voy a necesitar la aplicación, el binario que voy a ejecutar. Un runtime, el intérprete, la máquina virtual, o si ya tengo la aplicación directamente, un ejecutable por sí solo, un binario, se ejecuta directamente. Pero, ¿qué pasa? Voy a necesitar librerías, voy a necesitar herramientas y librerías del sistema. Y hay otra cosa que está interesante en la imagen. La imagen se forma a partir de cambios que se producen en el sistema de archivos. O sea, un file system es un criterio que tiene el sistema operativo para ordenar los archivos en directorio, para nombrarlos, y es ahí viene el criterio de lo que sería la superestructura. Ahora, ¿qué pasa? Cada cambio que yo voy haciendo en una imagen se va stackeando. Y eso es algo poderosísimo que tiene Docker, porque yo puedo tener dos contenedores que comparten o se forman desde la misma imagen, entonces comparten la misma imagen base, yo puedo eliminar este contenedor, pero ¿qué pasa? Parte de lo que usa, como hay otro contenedor que lo está usando, no se borra la base. Entonces uno puede hacer ese cambio y va aumentando su imagen, es decir, su imagen se formó a partir de otra, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque se van armando esos cambios en lo que se llama un Union File System. ¿Sí? Por último, se construye a partir de lo que sería un Dockerfile.
acá, ahí me voy a hacer un parate. A ver si puedo mostrarles un Dockerfile. Voy a tener que poner así. Nivel cursor. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a agrandarlo. Ahí está. Bueno, fíjense, esto es... Luis, ¿le puedes dar un poquito de zoom? Sí, Arriba, sí, porque sí, creo sí, que sí. atrás no lo va a hacer. A ver. Acá no lo vemos, así que no creo que lo vea. Bueno, Ah, ¡oh! ahora Espere. Ahora sí. no se ve nada. Sí. Antes no se veía nada, ahora se ve todo. Sí. Bueno, a ver. Voy a tener que ponerlo ahí y vamos a cerrar acá. Ahora sí. ¿Lo ven ahí, no? Dame que sí, porque si no, estamos en problemas. Bueno, a ver. Fíjense, es un archivo ultra simple acá. Pero a partir de este archivo yo lo que puedo hacer es armar una imagen para una aplicación que está hecha con Flask, un microframework de Python. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que dijimos, el contenedor es lo mismo que yo, como si yo tuviera, o lo que hacía, vamos a lo que es la utilidad que yo tenía con una máquina virtual, cambio de o sea, utilizo el mismo concepto, pero lo traslado que es lo voy a guardar en una unidad de software que pueda distribuir. ¿Sí? Un paquete que pueda distribuir. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo partir justamente de una imagen existente y a partir de esa imagen existente empiezo a armar justamente cambios sobre esa imagen, pero en realidad lo que hago es lo que se llama un copy on write, es decir, tomo ese pedazo o esa imagen y empiezo a escribir encima cambios. ¿Sí? Y ustedes dicen, y bueno, ¿y dónde está esa imagen? Por ejemplo, la que está ahí arriba de Python. Bueno, eso está en un lugar, en un sitio público que se llama Docker Hub. O sea, ustedes entran directamente, se crean una cuenta, es gratuito, y ahí ustedes tienen acceso a todas las imágenes. Hay imágenes que obviamente, depende del tipo de arquitectura que ustedes tengan, las van a poder descargar. En general, hay más probabilidades. Por ejemplo, si vienen trabajando con Linux, no van a tener problemas para encontrar la imagen que necesitan. Y a partir de eso, incluso ustedes pueden customizar las imágenes. ¿Sí? O sea, pueden directamente irse al fuente de la imagen, es decir, desde cómo construyeron la imagen de cero y adaptarla según lo que ustedes necesiten. Lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente. Fíjense primero del código de la aplicación. A ver si podemos ver el archivito. Acá está. Una aplicación ultra simple. Un Hola Mundo en Flask. Ahora lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo el archivito del Hola Mundo. Y tengo la parte del archivo de requirements. Es decir, para que pip pueda ir instalando los paquetes que necesita. Entonces, digo, bueno, mira, arranco el Dockerfile, perfecto. Mi directorio de trabajo, es decir, internamente yo voy a armar un directorio que sería el SRC. Ese va a ser mi lugar donde me voy a posicionar para empezar a trabajar. Ahí adentro lo que voy a hacer es copiar el archivo requirements. O sea, como diciendo, ya estoy en el directorio de trabajo SRC. Ustedes imagínense que todo esto pasa dentro durante el momento que voy construyendo el contenedor. Lo copio, corro ahí adentro, pip install, no caché. O sea que lo que estoy diciendo es, toma del archivo requirement todas las dependencias que necesito. Pero ustedes dicen, pero ¿cómo puede pasar eso si... ¿Dónde está pip? Porque justamente la imagen base ya me aprovisiona de esa librería, de esa dependencia. ¿Sí? Ya tengo esa utilidad para poder empezar a instalar el resto de los paquetes. Lo que hago después es copiar el contenido de lo que yo tengo en SRC, es decir, server.py, en ese directorio. Con expose lo que yo digo es qué puerto del contenedor quisiera poder exponer con una instrucción. Obviamente el puerto yo lo expongo, pero hasta que no lo diga explícitamente que quiero
mapear ese puerto con un puerto del host, no va a estar disponible. Por último, la última instrucción que tiene toda imagen es un entry point. Uy, me quedan 5 minutos. Un entry point o lo que sería el comando, es decir, todas las imágenes van a, cuando se instancie un contenedor, ejecutar alguna instrucción específica. Bien. A ver. Buscar el terminal. Buscar los atajos. Fíjense, yo ahí tengo dos ejemplos, uno compuesto y uno simple. Vamos a ver el simple por el tiempo. Y ahí lo que vamos a hacer es un docker build -t, vamos a hacer. Y Escribí un punto. a ver, y le vamos a poner MyApp. ¿Lo veo, no? Sí. No, cualquiera me mande. Es el mío escénico, muchacho. El punto va después del mío. El punto va después. Ahí está. A ver, ¿cómo anda internet? Qué bueno. Bien. Oh. Bueno, ahí está. Fíjense una cosa. ¿Vieron esas las instrucciones justamente que se van ejecutando? Eso nos va indicando cada uno de los cambios que se van haciendo sobre la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Sobre eso nosotros lo que vamos haciendo es justamente ir armando lo que va a ser nuestra imagen. Pero nuestra imagen es como si yo dijera, la imagen que está ahí arriba, 3.9 Alpine, con todos los cambios que nosotros fuimos armando. Es decir, copiar el directorio, exponer el puerto, etc. Algunos cambios no tienen influencia en el tamaño de la imagen, pero otros sí. O sea, es decir, cada vez que yo tengo que correr un comando, o por ejemplo, cada vez que yo tengo que correr un comando que ejecute un cambio en el file system, es decir, por ejemplo, que voy a hacer un install de algo. O cuando yo tenga que, por ejemplo, copiar algún archivo externo o algo por el estilo, y sí, eso va a generar, durante la creación de la imagen, dijimos, eso sí va a crear un cambio en el tamaño. Bueno, perfecto. Entonces, ahora con eso, nosotros, a ver, sí, cerré la terminal. Bueno, a ver si tengo por ahí, déjenme ver porque había estado, no, estaba en otro directorio. Guarda Luis lo que hace. No, les juro que no voy a hacer saltar nada. Esperen porque acá me van a dar con todo. LRM menos RF y punto. Al barra. Al barra, ahí está. No, a ver, un segundito. Acá está. Lo tenemos creado. A ver, vamos a hacer así. Docker. Claro, ese es el tema, que el cogote me queda... entonces más vale que no estoy preparado para... Bueno, vamos a hacer un docker run. -p. Acá se acuerdan que nosotros habíamos puesto que era el puerto 5000. Ahora hay una forma de mapear contra el puerto del host, el puerto del contenedor, y a posteriori lo que hacemos es ponerle un nombre al contenedor, a la instancia, y nosotros decíamos que la imagen se llama MyApp. ¿De acuerdo?
Ahora les voy a mostrar también una herramienta que ustedes dicen, bueno, Ariel está usando el comando. ¿Cómo que no? Le faltó el doble guión. A ver. ¿Qué creamos? Claro, no, el name le falta el nombre, el doble guión. Ah, perdona. Tenés razón. ¿Vieron? Ahí lo tenemos al... Ah, sí, ya tengo un contenedor, perdón. Sí, y ya tengo un contenedor que está corriendo, exactamente. A ver. PS. Ahí está. ¿Se ve? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Hay ese contenedor. Fíjense que nos está diciendo, estás corriendo desde hace... Miren, fíjense, lo había corrido antes de entrar acá a la charla. Por eso no me iba a andar. Ese contenedor, ¿qué pasa? Está corriendo justamente el script que nosotros le habíamos puesto ahí en la instrucción. ¿Se acuerdan? Acá. Che, mirá, correme ese script en particular. Después, ¿qué tiene? Que justamente acá lo que le estamos diciendo es, mirá, del host, el puerto 5000, 50.000, uno en realidad contra el 5000. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Ahí está corriendo nuestra aplicación contra ese puerto. Una cosita más que justamente todos los contenedores en general, para poder identificarlos, nosotros obviamente le ponemos un nombre humano, Mayap. Pero ¿qué pasa? Docker internamente para identificarlos les asigna un identificador. ¿De acuerdo? A ver si esto es verdad. Un segundo. Que está difícil esto de ir cambiando. A ver si puedo abrirlo en la otra ventana. Ah, bien. Vamos viendo desde ahí. Dijimos puerto 50.000. Vamos a probar. Miércoles que me fui de puerto, No, ahora les muestro. ¿50.000 uno? ¿Estoy mirando bien? Sí. Un Hello World, obviamente, es muy simple. No hace nada raro la aplicación, no. Pero esto no está corriendo, como les digo. Como ustedes tienen una aplicación normal, por ejemplo, en PHP, en Python, es decir, o cualquier otro lenguaje interpretado, está corriendo dentro del contenedor. Está más seguro el proceso y por tanto, ¿qué pasa? Salvo que, a ver, si yo hago un punto de compartición a través de un volumen, esto está aislado. Y si también tuve la precaución de no correrlo con un UID, digamos, de root a los contenedores, ¿qué pasa? Obviamente estoy más seguro. La otra opción que ustedes tienen para correr esto, a ver si podemos volver para atrás. No, es que cambié de ventana. Ahora sí. Es armar lo que se llama un archivo compuesto. El archivo compuesto, a ver si puedo cerrar esto, les permite correr más de un contenedor. Acá, por ejemplo, fíjense, armé una aplicación Flask que tiene una imagen de un MySQL. Armé también lo que serían las redes para que se puedan ver los contenedores. Uno puede, por ejemplo, hacer lo siguiente. En este caso puntual, fíjense que hay una instrucción acá, por ejemplo, que estoy usando para... Vieron que yo ponía "-p" y mapeaba el puerto. ¿Sí? Bueno, hay una forma de hacerlo en este archivo de Compose con esa instrucción, el ports. ¿Qué es lo que es un archivo Compose? Un archivo Compose lo que me permite justamente armar una estructura de contenedores que van a trabajar de forma conjunta, ¿sí? Es decir, se van a ver entre ellos. Y lo que logro con el Compose justamente es ahorrarme el tema de la ejecución del comando, es decir, docker, ram, bla, 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 tanta. O sea, realmente esto acorta muchísimo los tiempos y sobre todo cuando uno tiene que armar algo mucho más complejo,
es muy útil. Miren, a ver, yo les muestro así muy rápidamente algunos de los proyectos que estamos trabajando. Estamos muy en tiempo, así que... Una cosita nomás. Ahora el dashboard. Es decir, el uso que nosotros por ahí le damos, he borrado algunos, pero por ejemplo, esto que ustedes ven acá es un servidor que se utiliza mucho para lo que es el single sign-on, es decir, manejar una misma identidad para distintos servicios, poder reutilizar justamente eso para que ustedes puedan, por ejemplo, acceder con la misma cuenta a distintas, por ejemplo, aplicaciones. Supónganse. Eso ahí adentro tiene un servidor de aplicaciones Java, una aplicación que está hecho con un framework Java que se llama Quarkus, y tiene una base de datos, todo junto. O sea, lo han metido todo dentro de un contenedor. ¿Sí? La ventaja que tiene el hecho de trabajar así, de esta forma con los contenedores, es que ustedes pueden agarrar y pueden directamente empezar a plantearse una replicación de ese proceso de forma más simple. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un orquestador, como Kubernetes, en Kubernetes existe el concepto de lo que se llama el pod. El pod adentro tiene contenedores, ¿sí? Puede tener más de un contenedor, pero por lo general en un buen diseño se trata de hacer un mapeo uno a uno. Y eso lo que les permite a ustedes es ganar elasticidad, es decir, que puedan replicar ese proceso tantas veces como quieren, darle la carga de trabajo que ustedes también consideren necesaria en base a las necesidades que tengan. Y también algo muy importante es la posibilidad de aprovechar justamente el chiste que hacíamos ahí recién con Maxi, el tema de los costos. O sea, algo que pasa cuando ustedes vayan a trabajar con cloud es esto. El tema que tienen que cuidar el bolsillo. El cliente no se los va a perdonar, es decir, cuando ustedes vean que se están pasando con la factura, van a tener la llamada de un CTO o van a tener la llamada de algún gerente diciendo, fíjate la factura, cómo vino este mes. Por eso el tema de, por ejemplo, el profiling que él decía, la parte también de aprovechar un poquitito más los recursos, es importante. Yo nada más lo último para mostrarles así respecto a cómo... A ver. Esto de andar... Me arrepiento de no haber usado la misma pantalla como hicieron el resto. A ver. Acá está. Bueno, miren. Les voy a mostrar por ahí rápidamente cómo es el proceso en sí. O sea, los distintos componentes. Ustedes van a tener un daemon que está corriendo siempre en el host. Ustedes corren los comandos con un cliente, una consola. O, por ejemplo, si tienen esa aplicación que les mostré yo, la desktop, que viene para los distintos sistemas operativos. Tiene una registry, porque las imágenes se guardan en una registry, en este caso Docker Hub. Descargan la imagen, ¿sí? Porque ustedes también tienen una registry interna donde van guardando temporalmente las imágenes que van necesitando. Y también las construcciones que hacen sobre esa imagen. A partir de las imágenes, arman los contenedores. Y bueno, y ahí era el ejemplo para que lo corrieran. Ya lo hicimos. Yo les dejo una referencia para que profundicen sobre esto. Ahí tienen, por ejemplo, información sobre lo que es Docker. Lo que es el Docker Hub. Créense una cuenta, empiecen a jugar. Algo que es importante, que desde hace un tiempo también se viene trabajando en los contenedores, es hacerlos estándar. Hay un organismo que es un consorcio que está dentro de lo que sería dentro de lo que sería Cloud Native Foundation, que es Open Containers. El caso de Spotify, que hay una empresa Altoros que se dedica, que tiene, digamos, mucha proficiencia con todo lo que es el tema de herramientas, digamos, o sea, para lo que son bases de datos, asesoran mucho, tienen una calidad excelente en lo que es el desarrollo de software Altoros. Bueno, ellos tienen un caso donde explican todo cómo fue esa migración, en el caso de Spotify, a Kubernetes. Es decir, dejaron de tener su propio orquestador de contenedores y terminaron de migrar en Kubernetes. El repo de Helios todavía aceptan fix, pero ningún cambio. Dijeron, che, no, al final no tiene sentido.
si nosotros estamos trabajando con, ahora con Kubernetes, dejemos de mantener el proyecto. No es el único, hay muchos proyectos que terminan así. Así que bueno, solo para terminar es, ¿por qué tengo que usar Docker? Miren, ustedes están trabajando en Python y es muy probable que la distribución se va a hacer a un servidor Linux. O sea, el 100% de las distribuciones que ustedes van a hacer en un servidor Linux. La forma más confiable de tener un entorno lo más cercano al productivo es cuando ustedes empiezan a trabajar con contenedores. Y hay algo también que es importante. Hay altas chances, 90 y pico %, les digo yo cierro los ojos y estoy seguro, su aplicación va a terminar corriendo en un clúster. Entonces, por eso, empiecen a amigarse, empiecen a verlo. Hay montonazo de tutoriales, gente que lo explica mejor que yo, de paso, o que lo explica bien, vamos a decirlo así. Y bueno, no hay excusa para no usarlo. Así que bueno, a partir de ahora, seguro que llegan a su casa, se sacan la cuenta en Docker Hub y empiezan. Nada más. Gracias por el tiempo.